Hermanos, hay un contexto que quisiera entrar con ustedes ahora, pero antes de entrar al pasaje, estudiarlo, quiero decirles que este problema de la anosmia, que algunos lo padecieron después del COVID, es una enfermedad que es la pérdida total del olfato, además que disminuye la capacidad para percibir los olores, de manera que su deficiencia se relaciona con la pérdida de sentido del gusto, pero hay varios niveles en la pérdida del olfato, no hay un solo nivel. Uno de ellos pues es perder completamente el olfato, otros anosmia, hiposmia, osiosmia, cacosiomia y cada uno de ellos, ¿verdad? Hipersomia. No alcanzan a ver, la letra está muy chica, pero son diferentes niveles desde la alteración del olfato, pérdida parcial del olfato y pérdida total del olfato. Y lo quise ilustrar de esta forma porque me parece que la mayoría olemos. Hay gente que sufre de eso, que no puede oler, ¿verdad? Me acuerdo de una hermana que obviamente no voy a mencionar su nombre, pero me decía ella que no olía. Cuando se casó y puso frijoles, se le quemó los frijoles y llegó el esposo y le decía que por qué olía la casa así, es que se le habían quemado los frijoles y él se dio cuenta ahí que ella padecía de eso, que no tenía olfato para eso. Pero, ¿de qué es lo que voy a hablar ahora, hermanos? ¿A qué huele? Y no es porque no se haya bañado o de qué razón, sino a qué huele. Es que todos los cristianos, todas las cristianas emanamos olores y la gente a nuestro alrededor percibe los olores que podemos transmitir y es importante que nosotros comprendamos esto del olfato. Pero estoy hablando obviamente en un sentido simbólico. Claro que el Creador también percibe los olores de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de los olores que transmitimos? Y no me refiero a los que el cuerpo produce, ¿verdad? El cuerpo produce olores de una forma u otra, sino a los olores espirituales, que es lo que, si nosotros estamos conscientes de esos olores que emanan de nosotros, y es lo que se va a tratar esta tarde, hermanos, la lección. Esa es la bibliografía que usé y que consulté, ¿verdad? La Biblia Valera 60, la de las Américas, el léxico del señor Amador, que es un léxico muy bueno, hermanos, para consultar, y la interlineal de la señora Tamés, y la definición que di la consulté en Google. Así que esa es la bibliografía que usé para esta tarde. Pero ¿a qué huele? Y esos son los puntos principales, hermanos, de la lección. En los últimos años me gusta presentar el bosquejo para que los hermanos nos llevemos una idea mejor de qué es el tema. ¿A qué olemos para los incrédulos, para los hermanos que son fieles y en el caso para Dios? ¿Cuáles son los olores que nosotros transmitimos? Y ese pasaje que vamos a tratar de estudiar esta tarde, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17, dice así el Espíritu Santo en la palabra que Dios reveló, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos está dando a entender, hermanos, que los cristianos transmitimos esos olores, y yo lo he querido presentar así porque si uno lee con calma el contexto, vamos a encontrar tres sujetos o tres personajes en este contexto. Es Dios, es el incrédulo y es el creyente. Así que el mismo contexto nos da el bosquejo, nos da de dónde podemos nosotros partir para entender. Y esa es la idea, ¿verdad? ¿A qué huele usted entre los que se pierden, entre sus hermanos, hermanas en Cristo, y en este caso para el Creador? Y eso es lo que vamos a estar viendo primeramente entre los que se pierden. Quiero empezar, hermanos, a la inversa del contexto, porque si uno lo lee con calma, primero se menciona a Dios, luego los cristianos y luego a los incrédulos, entre los que se pierden. Yo quiero empezar a la inversa, y es que nosotros, como dije, de nosotros emanan olores. En la familia,
La familia carnal, a esa me refiero, entre los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los suegros, con miembros de nuestro grupo sanguíneo. Transmitimos, ellos huelen nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Y quiero decirlo así, hermanos, porque es importante que nosotros nos demos cuenta que a veces, ¿verdad?, la familia dice, esto me huele mal o me huele bien. Solamente en la familia biológica, sino en el área de trabajo, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Aunque en este país, en algunas partes, no hay mucha comunicación con los vecinos, pero ellos perciben, ellos saben del ambiente que nosotros vivimos, inclusive donde no nos conocen. Si uno va a comer en un restaurante, la gente puede percibir si nosotros somos cristianos porque normalmente oramos. Entonces emanamos un olor de que esta gente religiosa, esta gente son hermanos. Entonces cuando hablamos de ¿a qué huele usted entre los incrédulos? ¿Se ha puesto a pensar qué olores emanan de usted como mujer o como cristiana o como madre de familia o como nuera o como yerno o como sobrino, como nieto? ¿A qué olemos entre la gente que no es cristiana, que no obedeció el evangelio y que saben que nosotros somos cristianos y que queremos ser cristianos? Hermanos, el apóstol Pablo, en este caso, el apóstol Pablo decía que ellos eran para la sociedad como basura, como el desecho de la sociedad, algo que generaban para la sociedad y el desecho de lo que no se usa. Eso es lo que él decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, si uno lo lee con calma. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, y en este contexto que está ahí, el verso 9 en adelante. Porque según pienso, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, fíjense hermanos, como dice el verso 13, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y uno se pone a pensar cuando el apóstol Pablo andaba haciendo tiendas, porque había ocasiones que él, para completar su sustento, trabajaba en lo secular. Y imagínense ustedes en el tiempo de calor haciendo tiendas en esos terrenos, y a qué olían, a qué olores transmitían. Pero no era nada más ese sentido, sino cómo los tenía la sociedad, los que no eran cristianos, aquellos judíos gentiles que no eran parte del pueblo de Dios. El Espíritu Santo, a través de Pablo, decía que aquellos cristianos han venido a ser hasta ahora como en la escoria del mundo, el desecho del desecho de todos, es decir, como la basura. Así los tenían, así los veían, como algo que no era útil para la sociedad, como algo que no era así. Entonces, los hijos de Dios, hermanos, puede ser que estén esforzándose por portarse bien en su familia carnal, con sus hijos o con sus hijas o con sus nueras o con sus padres o con todos aquellos. Luchan por ser buenos cristianos, pero a veces en ocasiones esta gente como que olemos mal para ellos, como que no transmitimos olores gratos. Y hay cierta gente que los consideran así, ¿verdad? Como extraños, como si fuesen carne o gente de otro mundo, como si ellos fueran de otra parte. El apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, aquellos hermanos que estaban, por cierto, dispersados, algunos piensan que por causa de la persecución estaban en aquellos terrenos de Capadocia, Asia, Bitinia. Y en este contexto que está aquí, el capítulo 4 y verso 1 en adelante,
1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando que lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Verso 4, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Entonces, aquellos hermanos que estaban dispersados por causa de la persecución, la mayoría de los comentaristas dicen que por causa de las persecuciones muchos hermanos se fueron a sus terrenos, pero resulta que quienes los conocían o los veían cómo se comportaban, dicen, pues esta gente que rara vez no tiene ídolos, es más, les decían hasta ateos, los tenían por ateos porque nada más tienen un solo Dios. Y decían que los demás dioses que había como para el sol, la luna, las estrellas o el cocodrilo, porque tenían una gran cantidad de hermanos de ídolos. Entonces parecía cosa rara. Es como para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo Dios. Nos parece muy raro aquella gente de otros países, de otros lugares que tienen dioses para todo. Bueno, era la inversa. En aquellos tiempos era la inversa y les parecía cosa extraña y dice el Espíritu Santo, les parece que ustedes son algo raro. O sea, no olían bien. Un olor de muerte para muerte. Que es lo que estaba diciendo el Espíritu Santo en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Por eso, hermanos, hay que tomar en cuenta, es importante que nosotros, los cristianos, cuidemos nuestra reputación, nuestro buen ejemplo entre la gente del mundo que nos considera honestos y sabios. En las áreas de trabajo, aquellos que trabajamos con gente incrédula, aquellos que convivimos a diario, al menos sus servidores, lo que pasa, yo la gran parte del día convivo con gente del mundo, gente pagana, gente mundana, y los oye uno hablar y uno nada más, ¿verdad?, se mueve los hombros porque pues, se portan así. Y es raro, pero uno tiene que sobrellevar eso. Y en ese ambiente uno tiene que tener mucho cuidado cómo se comporta, cómo habla, porque uno transmite olores, la gente ve cómo se comporta uno, y por eso es importante que uno le ponga atención a eso. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, de un pasaje en el libro de Eclesiastés que nuestro hermano Carlos, cuando está dando la clase esta sobre Eclesiastés, y nuestro hermano Israel, cuando hablaba también sobre los ancianos y los diáconos que cuiden una reputación, porque es así, y creo que vale la pena leer este pasaje, porque fíjense cómo podemos aplicarlo nosotros. Capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces puede ser que en nuestra familia, que no es cristiana, que nos tienen en cierto, déjenme usar la palabra pedestal si se vale, ojalá que no se tome a mal, que nos tienen en cierto lugar, ¿verdad?, como personas serias, personas respetuosas o personas santas, y de repente nos deslizamos con una palabra que dijimos mal o un pensamiento, una broma que no teníamos que haber hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ya empiezan los comentarios por detrás, ¿verdad?, por abajo de la mesa, pues dice que es cristiana, que es cristiano, ya salió el mal olor. Por eso uno debe tener cuidado con la gente que no es cristiana, porque así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, una pequeña, cualquier detallito, echa a perder el buen perfume que el cristiano o la cristiana puede traer. Entonces, eso es lo que hablamos, es este contexto, hermanos, de la carta a los Corintios que el Espíritu Santo les mandó. Creo que es importante que nosotros transmitamos olores agradables con la gente incrédula y preguntarnos, ¿a qué huelo? ¿A qué huelo? Y no es que no se haya bañado para ir a la escuela, ir al trabajo o salir con los vecinos. ¿A qué huelo? ¿Qué olores transmito? Porque la gente lo percibe, la gente lo huele, y uno es importante que lo vea así. Obviamente entre los que se salvan, entre los hermanos, por eso lo puse ahí, ¿verdad?, porque es la siguiente parte que vamos a ver.
¿A qué olemos, hermanos, entre nosotros? En la interacción con los hermanos. Y es algo que hay que decirlo. Hay hermanos muy íntimos de nosotros, con los que tenemos más contacto, más acercamiento. Hay hermanos con los que no tenemos tanto contacto, hay un poco más de distancia por cuestiones de edad, cuestiones de criterios, de personalidad, pero eso también cuenta, eso también tiene que ver en la relación con los hermanos, en la congregación, aquí donde estamos, pero no solamente aquí, hermanos, sino en otras partes. Cuando uno va a otras congregaciones, aquellos que visitamos otras iglesias, los hermanos preguntan por esta congregación. Yo le decía a uno de los ancianos, los hermanos de otras partes saben de nosotros y saben qué olores transmite esta iglesia como grupo. Cuando vamos a México, vamos a otras partes, iglesias de Texas, de otras partes, los hermanos saben de esto. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos como iglesia qué olores transmitimos a la hermandad. Porque corre el testimonio de la iglesia, corre la fama de la iglesia. Y sí, ¿verdad? Entre los que se salvan, olor de vida para vida. Pero hay que preguntar a nosotros cómo olemos entre la hermandad, como grupo, como individuos, si usted quiere, como lo quiera ver. Pero es una realidad. Transmitimos olores en el sentido simbólico. Hay algo, hermanos, que a nosotros nos conviene tomar en cuenta. En este caso, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y se refiere a él como un depósito. Ustedes saben que el perfume, ¿en qué se echa? No se echa en algo de cartón y de papel, ¿verdad que no? Se echa en un depósito. Entonces, el cristiano es como un depósito donde se echa su perfume que Dios le da. En esta carta que el Espíritu Santo le mandó a Timoteo por medio del apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y este contexto que está aquí, se usa una palabra que varias veces conviene tomarla en cuenta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, obviamente refiriéndose al día del juicio final. Mi depósito, Dios puede guardar mi depósito. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, ahora está un imperativo, es un verbo en imperativo. Cuando decimos imperativo es de orden. Guarde el buen depósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el día del Señor, pero también porque se transmiten olores. Porque Timoteo iba a transmitir olores a la hermandad en Éfeso. Se piensa que él estaba en Éfeso. La mayoría de los comentaristas dicen eso, que él se quedó ahí en Éfeso. Y el Espíritu Santo le decía, retén las palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ese depósito que es la persona del cristiano, el espíritu del cristiano tiene que cuidarse. Yo no sé, entre paréntesis, qué tanto nosotros compramos perfume. Yo ya no compro perfume, ya pasé esa edad porque mis hijas me decían, papá, eres que es muy vanidoso. Ya no, ahora nada más uso esa cosa para las axilas, ¿verdad? Porque no quiero andar transmitiendo malos olores en el trabajo. Pero aquí lo importante, hermanos, es el depósito. El ejemplo del apóstol Pablo nos muestra cómo el cristiano, la cristiana, en su depósito, de él pueden emanar dos olores, olor para muerte o para vida. Para gente incrédula, podemos decir, puede emanar olores raros que suelen oler medio curioso. Ustedes se han fijado, bueno, no sé aquí, ya aquí de verdad no me he dado cuenta, pero en México, cuando uno entra a las funerarias, hay un olorcito así medio curioso, ¿verdad? Hasta parece que hay ciertas flores para el Día de Muertos, para la funeraria, y entra uno y dice, pues aquí huele a muerto, pues sí está uno muerto, pero no es el cuerpo, son las flores. Pero también el cristiano puede emanar olores de vida para vida, ¿verdad? Hasta algunos hermanos a lo mejor podemos transmitir olores medio raros que no se nos quieren acercar. Y es como si emanáramos olores raros que el hermano no se me quiere acercar, pues no es que no se bañó, es que algo está pasando. Tal vez la comunión que debe tener no la tiene. Por eso el Espíritu Santo dice,
entre los que se salvan olor de vida para vida, pero también puede pasar esos olores raros que a veces no nos impiden eso. El apóstol Pablo, hermanos, dice, fíjense cómo dice en Hechos, déjenme hacer un paréntesis con este contexto y regresarme un poquito a la gente incrédula, porque dice en Hechos capítulo 9, verso 20 en adelante, que Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas. Por cierto, entre paréntesis, la palabra sinagoga se menciona entre 50 y 55 veces en todo el Nuevo Testamento. De esas veces, como unas 20, 22 veces en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque creo que así se debería llamar ese libro. Son los hechos del Espíritu Santo, porque Él obraba en los humanos, en los cristianos, en los apóstoles. Y al menos en este libro, unas 20, 22 veces se usa la palabra sinagogas, porque es donde los apóstoles entraban a predicar. Dice que él entraba ahí y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Como que olía medio raro, ¿verdad? El apóstol Pablo en ese ambiente. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaban a conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y luego se fue a Jerusalén. Eso era lo que del apóstol Pablo emanaba, porque predicaba que las profecías de Isaías, de Ezequiel, de los profetas se habían cumplido en Jesús de Nazaret. Y pues, muchos les sonaba raro lo que él predicaba. Pero ahora decían, pues, Pablo huele medio raro, pues que no es el que perseguía a los cristianos. Les daba un olor medio curioso el apóstol Pablo, y no se le querían acercar, inclusive los hermanos le sacaban la vuelta, ¿verdad? Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que comprender. Del cristiano, por ser cristiano, para unos puede oler mal, para otros puede oler bien. Pablo olía mal no solo para los judíos, sino también para algunos gentiles paganos que no lo querían a ellos de cerca, sino lo querían de lejos. Ellos lo llamaban inclusive una plaga, así le llamaban, una plaga, de la que emanaban olores raros y no querían ni olerlo de cerca, por eso querían matarle. Fíjense, en este contexto que está en Hechos 24, hay un término, cuando estaba yo leyéndolo en griego, me pareció importante este pasaje, porque fíjense cómo dice, capítulo 24 y verso 5, que lo estaban acusando. Hemos hallado a este hombre, refiriéndose a Pablo, hemos hallado a este hombre, es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. La palabra secta, hermanos, en griego no es más que indicar un sector. Ahora es un poquito peyorativa la forma como se usa, como si fuera algo diabólico, pero en realidad la palabra secta es un sector nada más, es lo que significa la palabra secta. Y lo acusaban de eso. Pero yo quiero que veamos el término, hermanos, plaga. Esta palabra envuelve algo más que como el COVID. El COVID fue una plaga, el COVID. Pero ¿lo olíamos? No se olía. No se olía, pero una plaga de la influenza. Bueno, el término, cuando dice que del apóstol Pablo, indica más que todo algo funesto, dañino, enfermedad contagiosa, apestoso. Imagínense que un incrédulo le diga a ustedes que sabes que hueles tú mal. O que los hermanos le digan a un hermano, es que usted huele mal. No, me bañé, no, pero no es eso, es otra cosa, me huele mal. Es que el término decía eso. Alguien de un carácter que daña, y el señor Amador en la página 530 la define así. El término aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, que es en Mateo y en Lucas. No lo vamos a leer, pero nomás quería enfatizar cuando estos hombres decían, es que este hombre es una plaga, es alguien que huele mal, quítalo, le anda haciendo mal a la sociedad, sácalo. Y eso es algo que él, el apóstol Pablo, tuvo que enfrentarse, ¿verdad? Entonces, ¿a qué olía el apóstol Pablo? ¿A qué olía entre los hermanos? ¿Se han fijado ustedes, hermanos, en el capítulo 9?
de cuando él recién se convirtió. Fíjense el contexto que está aquí. Creo que varios de ustedes tenían en mente este pasaje. Creo que se acordaron de este contexto de Hechos 9. Y lo cito con confianza que lo conocen, porque yo sé que estoy entre hermanos maduros que conocen la Escritura. Pero dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque él hablaba del cumplimiento de las profecías en Jesús, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero las acechanzas llegaron a oídos de ellos, ¿verdad? Y él procuraba juntarse con los hermanos, el contexto que yo quería leer, ¿verdad? Entre ellos, entre los hermanos. Quería él juntarse con los hermanos y los hermanos no lo aceptaban, no lo querían. No querían que el apóstol Pablo estaba ahí, ¿verdad? Que enseguida predicaba a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegó a Jerusalén, verso 26, trataba de juntarse con los hermanos? 9:26 de Hechos. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, no les daba buen sentido lo que Pablo estaba haciendo. Pensaban que era un intruso, que era alguien encubierto que se estaba metiendo. Pero Bernabé, tomándolo, trajo a los apóstoles, les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, cómo había hablado en Damasco, había hablado valerosamente en nombre del Señor, y estaba con ellos en Jerusalén. Hermanos, el apóstol Pablo tenía problemas para esto. Y es un ejemplo que está ahí, que nosotros podemos ver. Entonces los cristianos, cuando dice en la segunda carta el Espíritu Santo a los Corintios que olor de vida para vida entre los que se salvan, creo que los cristianos debemos de disfrutar esa armonía, como decía el salmista, Salmos capítulo 133. Creo que nos acordamos, hermanos, de ese contexto. Salmos capítulo 133. Hay unas expresiones que vale la pena ahí leerlas con calma y pensar en la armonía que pasan los hermanos y las hermanas con los que convivimos. 133, ese pasaje que está aquí, verso 1, que varias veces lo leemos, pero vamos a conectarlo con esto de la segunda carta a los Corintios. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío. ¿No se acuerdan ustedes, hermanos, principalmente en los pueblos chicos, cuando llueve, que ese olor, como le dicen, aguame, esos olores que de donde salen de las plantas, el rocío del monte de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es algo que nosotros, por eso es bueno que los hermanos nos juntemos. Y no solamente en las reuniones, no solamente cuando estamos aquí todos juntos, sino en la vida privada. Cuando yo escucho de mis yernos, de mis nietos, que se juntan con otros jóvenes, me acuerdo de aquellos años, hace 20 y tantos años, cuando recién llegamos aquí, que convivían los hijos de nosotros con los hijos de ustedes. El hermano Audén me decía el domingo pasado, hermanos, y yo me acuerdo, sé que tanto hace que nos juntábamos con los muchachos. Bueno, eso es lo que trato de explicar, que la armonía entre los hermanos en la vida privada es donde se emanan los olores de vida para vida, en la comunión, unos con otros. Y ojalá que le demos más de esto, hermanos. Cuando escucho de mis nietas, de mis nietos que se juntan con los hijos de otros hermanos, qué bueno. A mí me gustaría que invitaran también, pero ya estoy muy viejo y los olores que transmito no son muy agradables para los jóvenes. Estoy hablando en sentido simbólico, por supuesto. Yo tengo mis propios gustos. Pero uno sabe de eso. Así que, hermano, si puede juntar a sus hijos con los hijos de otros hermanos para que emanan los olores de vida para vida, hágalo, porque de eso se trata, que se fortalezcan, que se animen. Uno sabe cuando los hermanos se juntan, y eso es lo que trata de explicar el Espíritu Santo en esta carta a los Corintios, entre los que se salvan
olor de vida para vida. De repente nosotros los viejitos nos juntamos. Pregúntale al hermano Eliseo, al hermano Portillo, para recordar aquellos tiempos. Y olemos más o menos poco viejos, pero olemos y ahí estamos. Es la convivencia de nosotros. Y eso es lo que vale. Que entendamos nosotros, hermanos, la armonía. Yo me pregunto en veces, hermanos, ¿cómo sería el ambiente cuando los miembros de la familia espiritual despedían al apóstol Pablo? Ustedes saben que él andaba de pueblo en pueblo, de región en región, y de repente se despedía. Había abrazos, besos, y uno se pone a pensar besos, y es que no es nuestra cultura, al menos yo no tengo esa práctica de andar besando a los hermanos Israel en la frente, no, o a las hermanas, ¿verdad? No es mi práctica, si acaso con mis hijas. Pero los hermanos entre ellos era parte de eso y transmitían olores agradables y uno se ponía a pensar cómo era el ambiente entre ellos. Había sido un ambiente, hermanos, que contagiaba a los más despistados, a los más desinteresados. Seguramente, imagínense, de repente que se va un hermano, más acuérdense cuando se fue un tiempecito muy cortito que se fue el hermano Wayne, ¿cómo lo despidieron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan, verdad? Imagínense el apóstol Pablo, cuando estaba ahí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan? Cuando ya estaba el próximo. Fíjense cómo era el escenario, hermanos, para que nosotros tomemos en cuenta los olores que entre ellos se transmitían. Hechos 20, verso 36, dice el contexto que cuando hubo dicho estas cosas, porque Pablo les dijo, ya no los voy a ver, porque él sabía que iba a Jerusalén y ya le había dicho el Espíritu Santo que lo iban a atar. Entonces él ya sabía, más o menos tenía una idea de dónde iba. Así que cuando acabó de hablar, se puso de rodillas, oró con todos ellos, entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Pero lo que digo yo, el ambiente entre ellos, le besaban y sabemos del ósculo santo entre los hermanos. Les digo, para mí es cuestión cultural, aunque es un mandamiento imperativo ahí, ¿verdad? Que está en esa carta, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Uno podría decir, es que Dios me manda, hermano, que le dé un beso. Era más una costumbre, una práctica. Y yo en lo particular pienso que tenemos que tener cuidado, al menos es lo que yo pienso, ¿verdad? Cuando andamos besando, o los hermanos que andan besando a las hermanas, yo pienso que se debe tener cuidado, pero es mi opinión, ¿verdad? Y sí creo que es algo donde se muestra el cariño, el amor, donde se transmiten olores agradables. Eso es lo que trato de explicar, que el llanto, los besos y el ambiente, y le decían a Pablo, no vayas a Jerusalén, no subas a Jerusalén, porque sabían lo que le podía pasar. Entonces nosotros transmitimos olor de vida para vida. Es ese contexto, hermanos, de este mensaje del Espíritu Santo a los Corintios. Me decía el hermano Oscar, oiga, porque él vio el título, y dijo, ese sermón ya lo predicó. Sí, pero es que el viejito se acuerda de aquellos años, creo hace como 20, no sé, ya lo hace como 25 años lo prediqué, pero le digo, es que aquí está el bosquejo, entre los que se pierden, entre los que se salvan y para Dios. Miren el verso 14, ¿cómo dice? Que segunda carta a los Corintios capítulo 2 y verso 14, cuando habla de fragante olor, dice el verso, en todo lugar el olor de su conocimiento, dice el verso 14. Y luego, ¿qué dice? Entre los que se salvan, entre los que se pierden, pero somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Cómo es eso? Bueno, por el conocimiento, para Dios, olor de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. La pregunta es, ¿cómo olemos nosotros para Dios? ¿Qué percibe nuestro Dios de nosotros? ¿Qué tanto transmitimos nosotros esos olores para Dios que tienen que ver obviamente con el conocimiento, con su palabra? ¿Qué tanto sabemos nosotros de la palabra de Dios? A veces, hermanos, nos centramos mucho en el Nuevo Testamento y está bien, creo que es la base de nuestra fe, donde nos conducimos la vida, pero ¿qué tanto sabemos de los profetas menores?
¿Qué tanto sabemos de Ezequiel? Ahora que citó nuestro hermano Edgar el pasaje de Ezequiel, ¿qué entendimos nosotros por ese contexto? ¿Qué tanto conocemos de Isaías? ¿Qué tanto sabemos nosotros del conocimiento de Dios? ¿Qué tanto sabemos nosotros de eso? Porque eso es lo que dice el contexto, que nuestro ser, que nuestro espíritu, que nuestro depósito es donde se pone ese conocimiento. ¿Se acuerdan lo que mencionaba yo de el Espíritu Santo cuando lo escribía a Timoteo y le hablaba de ese depósito? Porque ¿dónde se echa el conocimiento? En el depósito, en la mente, en el espíritu, en el corazón. Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he querido, porque Él puede guardar. ¿Cómo guarda Dios este depósito? Con su palabra, con su conocimiento, con su espíritu. Entonces es importante que yo cuide este depósito, porque es de Dios, porque es para Dios. Es importante que yo me encargue de eso, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿A qué olores le transmito a Dios? Si Dios me pregunta algo de la creación, ¿qué le voy a decir? ¿Se acuerdan ustedes de Job? Cuando Job le quería decir, Señor, ¿qué me diera para ir a hablar contigo y defender mi causa y decirte que por qué me está pasando esto? ¿Y qué le dijo Dios a Job? Vente, vamos a hablar. Vamos a probar tu conocimiento. Vente, vamos a ver cuando la creación, cuando puse la tierra, cuando puse los peces del mar, cuando puse toda la creación, cuando formé al hombre, ven. Y Dios le estaba probando de su conocimiento. Al último Job, que le dijo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía. Y esa es mi pregunta. Si Dios puede oler el olor que nosotros transmitimos por su conocimiento. Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando van a la escuela, ¿no les preguntamos a ver qué tanto entendiste de la clase? ¿Verdad? Y si Dios nos hiciera lo mismo, hermanos, que nos pusiera una prueba de conocimiento para ver cómo está el perfume en nosotros, ¿qué olor podríamos transmitir? Somos olor, grato olor para Dios, olor de Cristo. De su sacrificio, hermanos, hasta nuestros días emanan los olores. Hay un contexto que nos conviene ver lo que el Espíritu Santo le mandó a los Efesios por medio del apóstol Pablo cuando mandó esta carta que el Espíritu Santo le encargó que le escribiera a ellos, capítulo 5, verso 1 en adelante, hablando del Señor Jesucristo, cuando dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué percibió el Padre Celestial del Señor Jesucristo? Sabemos del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan ustedes de aquellos sacrificios de animales que era? Si usted busca la palabra olor fragante, olor en el Antiguo Testamento, hay una buena cantidad de pasajes hablando del cordero, de los becerros, y podía citar todo un montón de pasajes, hermanos, para eso, pero soy uno de los hermanos que trato de citar los menos pasajes que se puedan, pero que quede la idea clara de un pasaje como este. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que el pueblo de Israel hacía carne asada, así en términos sencillos. Yo no sé por qué el creador, ¿verdad?, le llamaba olor fragante, porque pues así lo tenía él. Pero ustedes se acuerdan cuando hacen carne asada, que dice, qué rico huele. Para Dios era algo parecido, pero obviamente era parte de los sacrificios. Pero cierro paréntesis, eso no es lo que Dios esperaba de su Hijo, porque Él ofreció su cuerpo en sacrificio. Y como dice en esta carta a los Efesios, el Espíritu Santo, olor fragante, se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio. La palabra olor, hermano, está en conexión al sacrificio. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que también nosotros, que si nosotros se nos impregna ese olor de Cristo de sacrificio. Es el contexto de enseguida lo que va a decir. Miren verso 3. Pero ustedes fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombren entre ustedes como conviene, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe, no se engañen con palabras vanas, que nadie les engañe, pero aquí están los sacrificios, es lo que trato de explicar. Esto que está aquí, Dios sabe, hermanos, que no es fácil luchar contra la carne. Yo a veces trato de decirle, Señor, es que no es fácil ser humano. No es sencillo. Y más, y lo digo por los que anduvimos metidos en el mundo, no es fácil renunciar a los apetitos de la carne. Si usted no anduvo metido en el mundo como algunos de nosotros, pues tiene más fácil la vida de ser cristiano. Pero algunos que anduvimos metidos en conductas, es complicado. Pero ¿sabe qué? Es sacrificio agradable a Dios. Es un sacrificio que Dios es olor fragante, así como Cristo se sacrificó en humildad, en obediencia. Cuando el cristiano renuncia a esto de las palabras deshonestas, a esto de las mentiras, de la necedad, de las tronerías, y que se esfuerza por servirle, está imitando a Cristo en olor fragante, porque está sacrificando para Dios. Lo está haciendo para Dios, en humildad, en obediencia. Eso es lo que tenemos que explicar. ¿A qué huele pues usted, amigo que nos visita, amiga? Y no es que no se haya bañado, no me refiero a eso. ¿A qué huele para Dios? ¿A qué huele? ¿Se ha puesto a pensar cómo percibe Dios su vida, su conducta? Uno, hermanos, de mi trabajo, a veces que vienen las personas de la cárcel o de la prisión, y ay, cómo batalla uno para sobrellevar los olores que traen, porque a veces que no se bañan en la cárcel y llegan a la oficina y llegan oliendo mal y uno tiene que aguantar. O a veces que vienen del trabajo del aceite y llegan todos olorosos aceites y uno tiene que aguantar. Pero son olores terrenales, los olores simbólicos, espirituales. ¿A qué huele usted para Dios? ¿A qué huele usted, hermano, entre los hermanos? ¿A qué olemos? ¿Qué olor le transmitimos a los hermanos? Uno se puede dar cuenta qué olores le transmite uno a los hermanos. Uno sabe bien cuando los hermanos le dicen, es que no me huele bien, hermano. ¿Saben qué sentido me refiero? Pero uno tiene que tener la capacidad para esforzarse y olor de vida para vida entre los hermanos. ¿A qué huele? ¿A qué huele para Dios? Su conocimiento que tiene de Dios es un olor fragante. ¿Se agrada a Dios de su olor que transmite en su depósito que tiene? Esa es, hermanos, la idea de esta lección. Cuando leamos este contexto, acordémonos, hay tres sujetos que están ahí: Dios, el incrédulo y el creyente. Y en todos ellos nosotros emanamos olores y también recibimos de los demás. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos de los cristianos que nos esforzamos por oler bien para nosotros mismos y para Dios. Y que nuestros hijos vean, mamá, qué rico hueles. Que digan los olores que transmitimos para ellos. Y que nosotros nos esforcemos, hermanos, por no tener esto, anosmia. ¿Ha oído esa palabra usted? ¿No la había oído? Eso quiere decir la pérdida del olfato en diferentes grados. Y que no nos olvidemos de eso, que transmitimos eso para Dios. Ojalá, hermanos, que algo hayamos recordado, porque yo sé que eso lo conocemos, lo sabemos. Yo sé. Así que hay que oler bien entre nosotros y para Dios. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por su atención. Hermano Israel, el himno, por favor.